Que ver. Bien, vamos a hablar de algo que despertó polémica ayer respecto de los números y tiene que ver con el salario real. ¿Cómo fue la evolución, Diego? Efectivamente, porque ayer hablábamos con Fausto Spotorno, también con Maru, acerca de, bueno, finalmente, ¿qué pasó con el salario real? Y a partir de esto se armó una polémica esta semana por un posteo que hizo el presidente de la Nación celebrando un supuesto crecimiento del salario real en el mes de mayo. Vamos a arrancar al revés, luego vamos a ir específicamente a qué es lo que dijo el presidente y revisar con exactitud si es correcto o incorrecto, pero el dato oficial del CIPA, que es el indicador que se utiliza para medir la evolución de los salarios. En realidad tenés dos, el CIPA y el INDEC. Los dos dan que el salario real tuvo caída este año, es decir, que los trabajadores asalariados registrados del sector privado, que son los más privilegiados dentro de un universo tan heterogéneo de trabajadores en la Argentina, han tenido una pérdida del salario real este año. En el 2024 se había recuperado y en el 2025 hay caída del salario real y una caída muy fuerte, por cierto, del salario real, que lo vemos perfectamente en este cuadro, es de 5,4%, perdón, 5,5% la caída del salario real en los últimos 4 meses, 5,5%. Fíjense, esto que está acá en azul es la inflación, ¿está bien? Sí. Esto es el aumento de los salarios y esto es justamente el salario real que, como ven, cae, está por debajo de la línea, esto es, todo cae durante estos 4 meses. Acá tenés la diferencia entre la inflación y el aumento de salario, te da esta caída que es la del salario real. En este cuadro se ve perfectamente qué es lo que ha pasado en estos 4 meses del año. Ahora bien, alguno me dirá, bueno, ok, pero estás tomando la medición del CIPA, que igual es la que generalmente se toma. Pero, ¿qué dice el INDEC? Bueno, cuando vas a ver el INDEC también indica que hay una pérdida del salario real de los trabajadores este año, es del 1,8%. ¿Por qué tanta diferencia? Porque, si bien los dos caen, uno cae mucho más abruptamente que el otro. Porque el CIPA da 5,5 y el INDEC da 1,8. Porque miden cuestiones distintas. CIPA incluye las horas extras. Lo voy a hacer muy general, incluye el salario básico más las horas extras. Y el INDEC solamente el salario básico. ¿Qué ha pasado? Que lo habíamos contado en otras oportunidades. Este año, a principio de año, y sobre el año pasado sobre todo, se recuperó un poco la actividad y con la recuperación de la actividad, los empleadores, en vez de contratar más empleados, lo que hicieron fue dar horas extras. Entonces, tu salario, o el de muchos, crecieron por las horas extras. Ahora, con la merma, con el estancamiento de la actividad, esas horas extras se han retirado. Entonces, por eso, el CIPA, que mide horas extra, da 5,5 y el INDEC, que no mide horas extra, igual da una caída de 1,8%, pero más baja. No sé si se entiende bien o alguno tiene alguna duda. No, venís súper claro. Perfecto, muy bien. Continúo entonces. Dicho esto, es importante leer qué es lo que dijo el presidente esta semana, que también sumó alguna polémica con este tema. Hay un usuario que es este, que pone RIPTE Mayo 1,9% versus Infla Mayo 1,5%. Sigue escalando el salario real registrado de los privados. Y el presidente dice, sigue llorando Mandrilandia, los argentinos viven cada día mejor gracias al modelo libertario, viva la libertad, es como cierra el presidente siempre estos tweets. Ahora, ¿qué pasa? La RIPTE, es un indicador que no se utiliza hace años para medir la evolución de los salarios. Pero no solamente lo dicen la enorme mayoría de los especialistas vinculados a la economía, economistas que siguen la cuestión de los ingresos, sino que lo dice la propia Secretaría de Trabajo del gobierno de Javier Milei en su página web, donde se preocupa en aclarar a la Secretaría de Trabajo que la RIPTE no puede ser considerada como un indicador de la evolución de los salarios. Y agrega, es un indicador previsional que no necesariamente refleja el comportamiento de los salarios correspondientes al empleo asalariado registrado. Es decir, resumiendo, lo que utilizó el presidente Javier Milei para celebrar un supuesto crecimiento del salario real en el mes de mayo
es incorrecto porque la RIPTE, como bien dice la Secretaría de Trabajo, no se utiliza ya para medir la evolución de los salarios porque, como también dice la Secretaría de Trabajo, no es el indicador correspondiente, acorde, específico para medir esto. Sí lo es el CIPA, sí lo es el INDEC y en los dos casos marcan una caída del salario real registrado. Por último, a modo de conclusión, muchas veces se escucha en los medios o gente o seguramente algunos de ustedes que dicen, che, pero pará, si la inflación efectivamente está bajando, porque eso es innegable, el gobierno está bajando la inflación. Si la inflación sigue bajando, ¿por qué a mí la plata no me alcanza? Bueno, la respuesta está acá. Está en la caída del salario real, porque si bien la inflación se va desacelerando, el salario no alcanza ese desacelere de la inflación y sigue cayendo. Entonces ahí se explica en ese gap, en esa diferencia, por qué el salario no alcanza a pesar del descenso de la inflación. Te sumo una cosita ahí, Diego, que me explicaban la otra vez también, que es de lo que de la percepción, que eso es por más estadística, cosa que te muestren y me decís, bueno, está bien, pero yo tengo esta plata y antes con esta plata hacía tantas cosas y hoy hago menos cosas, ¿no? Claro. Y ahí que te la venga a discutir cualquiera, pero vos sabés lo que te alcanzaba tu plata y lo que no te alcanza. Entonces lo que me dicen es el peso o la injerencia que tienen otras cosas que hacemos con nuestra plata que creció. Por ejemplo, pagar los servicios. Es así. Antes vos destinabas un cachito así a pagar tus servicios, ahora pagás un cacho así. Antes, para pagar la comida, vos destinabas un cachito así, ahora pagás un cacho así, aunque la inflación esté bajando. Entonces, lo que te queda, claro, lo que te queda para después darte un gustito, para ir o lo que pagás de colegio. Bueno, como todos los gastos que no son necesariamente los que están medidos en la inflación, propiamente dicho, ocupan más lugar tu salario, te alcanza para menos. Es correcto. O sea, una cosa es salario real y otra cosa es poder adquisitivo. Bien, pasa el helicóptero por allá, por el cielo de la ciudad de Buenos Aires. Perdón, estaba mirando De la hecho, ventana ahí que lo vi, tenemos y ahí vi lo que salía. vimos pasar al Linda helicóptero. noche, Hermosa, qué linda noche en la ¿Hace ciudad de frío? Buenos Aires. No hacía mucho frío. No, está fresco, pero frío no.